En septiembre de 2024, Microsoft hizo algo que nadie esperaba. Reabrió una planta nuclear que llevaba 5 años cerrada. No para abastecer ciudades, no para combatir el cambio climático. La reabrió para alimentar una sola cosa: la inteligencia artificial. Y eso cambia todo lo que creías saber. Probablemente ahora mismo estás pensando, ¿qué tiene que ver una planta nuclear con ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier modelo de inteligencia artificial? En los próximos minutos vas a entender por qué Microsoft, Google, Amazon y Meta están gastando miles de millones en plantas nucleares. ¿Por qué las energías renovables solas no pueden sostener la IA? ¿Y cuál es el dato sobre el uranio que cambia completamente cómo ves esta carrera tecnológica? Bienvenidos a Lógica Neuronal. Cuando usas ChatGPT, Gemini o cualquier modelo de IA, en algún lugar del mundo hay un edificio enorme, un data center, donde miles de chips especializados trabajan al mismo tiempo para responderte. Esos chips se llaman GPUs y tienen un apetito eléctrico que no tiene comparación con nada que hayas visto antes. Un rack estándar de servidores de oficina consume en promedio 12 kilowatts de electricidad. Un rack de GPUs de IA de última generación, como el GB200 de NVIDIA, consume 120 kilowatts. El mismo espacio físico, 10 veces más hambre de energía. Y eso es solo un rack. Un data center moderno tiene miles de ellos. Para darte escala, en 2024 los data centers del mundo consumieron 415 terawatts-hora de electricidad. Eso es el 1,5% de toda la electricidad que consume el planeta. Si los data centers fueran un país, serían el 7º consumidor eléctrico del mundo, por encima de Brasil, por encima de toda América del Sur y Central juntas. Y eso fue antes del boom de la IA generativa. La Agencia Internacional de Energía, el organismo que monitorea la energía del planeta, proyecta que ese número casi se va a duplicar para 2030, llegando a 945 terawatts-hora. Y en el escenario de máxima aceleración podría superar los 1700. El problema no es que la IA sea ineficiente. El problema es que la IA está creciendo más rápido que la capacidad del mundo de producir electricidad limpia. Y eso desató una carrera que casi nadie estaba viendo. ¿Por qué el sol y el viento no son suficientes solos? La respuesta obvia sería: usemos energías renovables. Solar, eólica, verde y limpia. Y aquí es donde la física complica las cosas de manera fundamental. Las plantas solares generan electricidad en promedio unas 6 horas al día en condiciones óptimas. Las plantas eólicas, unas 9 horas. El resto del tiempo, nada. Los data centers de IA, en cambio, no pueden apagarse. Nunca. Operan al 100% las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero hay algo más profundo que la simple intermitencia. Imagina que estás entrenando un modelo de inteligencia artificial. Un proceso que puede durar semanas, usando miles de GPUs en paralelo, con un costo de operación de cientos de miles de dólares por hora. Ahora imagina que la electricidad se corta durante 10 minutos. El entrenamiento se interrumpe. Se pierde el estado del modelo desde el último punto de guardado. Y dependiendo del modelo, eso puede significar días de cómputo perdidos y millones de dólares que no vuelven. Por eso, los ingenieros tienen un término para lo que los data centers de IA necesitan: baseload power, energía de base. Electricidad que fluye de manera continua, constante, predecible, sin importar el clima, la hora o la estación. Las renovables son parte de la solución. La IEA proyecta que cubrirán cerca del 50% del crecimiento de demanda de data centers hasta 2030. Pero no pueden hacerlo solas. Necesitan algo que las complemente, y ese algo estaba esperando, casi olvidado desde hace décadas. El regreso de lo nuclear. Durante 30 años, la energía nuclear estuvo en retirada. Chernobyl en 1986. Fukushima en 2011. El miedo público. Los costos de construcción disparados.
Pero la inteligencia artificial cambió la ecuación de una manera que nadie anticipó. Las grandes tecnológicas necesitan exactamente lo que la energía nuclear ofrece mejor que cualquier otra fuente: densidad energética extrema, disponibilidad las 24 horas y emisiones de carbono casi cero durante la operación. Mira lo que pasó en menos de 2 años. Microsoft firmó un acuerdo de 20 años con Constellation Energy para reactivar Three Mile Island, la misma planta que sufrió un accidente parcial en 1979 y que cerró en 2019 por motivos económicos. El reactor produce 835 megawatts. La fecha de reinicio, 2027. Google firmó el primer acuerdo corporativo del mundo para reactores modulares pequeños con la empresa Kairos Power. 500 megawatts. Primer reactor operativo para 2030. Amazon fue más directo. Compró el campus de data centers de una planta nuclear en Pensilvania por $650 millones. No compró la electricidad. Compró el campus completo con conexión directa al reactor. Meta publicó una solicitud de propuestas buscando entre 1 y 4 gigawatts de nueva energía nuclear, suficiente para alimentar desde 750,000 hasta 3 millones de hogares. Y Oracle anunció que está diseñando un data center de más de 1 gigawatt alimentado por 3 reactores modulares pequeños. El CEO Larry Ellison lo dijo en una llamada con inversores: esto es lo loco que se está poniendo el tema. La densidad del uranio. Y para entender por qué el mundo está volviendo a lo nuclear, hay un dato que lo explica todo. 1 kilogramo de carbón genera aproximadamente 8 kWh de calor cuando se quema. 1 kilogramo de petróleo genera 12 kWh. 1 kilogramo de uranio, 235, cuando se fisiona completamente, genera 24 millones de kWh. Eso significa que con 1 kilogramo de combustible nuclear puedes generar la misma electricidad que con 14,000 kilogramos de carbón. O dicho de otra manera, si un auto pudiera funcionar con uranio, con 1 solo kilogramo recorrería aproximadamente 1,7 millones de kilómetros. El equivalente a ir de Lima a Madrid, unas 1,700 veces. ¿Qué es un SMR y por qué es diferente? Aquí aparece el término que vas a escuchar mucho en los próximos años: SMR, Small Modular Reactor, reactor modular pequeño. Un reactor nuclear tradicional produce entre 1,000 y 1,600 megawatts. Ocupa kilómetros cuadrados de infraestructura. Tarda entre 15 y 20 años en construirse. Y cuesta entre 20,000 y 35,000 millones de dólares. Un SMR produce entre 50 y 300 megawatts. Puede diseñarse en fábrica como módulos estandarizados y ensamblarse en el sitio. Tiempo de construcción teórico, 3 a 5 años. La analogía es casi exacta. Construir un reactor nuclear tradicional es como edificar una catedral medieval, piedra por piedra. Construir un SMR es como ensamblar módulos prefabricados de alta precisión. Y hay algo que conecta directamente con el tema de la IA. Los SMRs pueden construirse al lado de los data centers, sin necesidad de líneas de transmisión largas, sin depender de la red eléctrica nacional. Un data center con su propio reactor modular es energéticamente autónomo. ¿Existen ya? Sí. China tiene 2 SMR operativos. El HTR-PM en Shandong, un reactor de bolas de grafito de 4ª generación, que entró en operación comercial en diciembre de 2023. Rusia tiene una planta flotante desde 2020. Occidente todavía no tiene ninguno comercial construido. Los costos son la gran incógnita. Un SMR podría costar entre $3,500 y $5,000 por kilowatt instalado. Potencialmente más económico que un reactor grande, pero más caro que el gas natural. La competitividad real solo se sabrá cuando se construyan en serie. Pero las grandes tecnológicas están apostando que la certeza energética vale más que el costo por kilowatt. Lo que nadie te cuenta. Hay algo sobre esta historia que casi no aparece en los titulares, y es la parte más incómoda.
Las grandes tecnológicas están presentando este movimiento hacia lo nuclear como una decisión climática. Energía limpia, cero emisiones, futuro verde. Pero los números de hoy cuentan otra historia. Hoy mismo, alrededor del 56% de la electricidad que consumen los data centers del mundo viene de combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón. El porcentaje nuclear es apenas el 15%. Los acuerdos que firmaron Microsoft, Google y Amazon son para plantas que entrarán en operación entre 2027 y 2035. Hasta entonces, el crecimiento de la demanda de IA se va a cubrir principalmente con gas. La IEA lo dice explícitamente. El gas natural va a ser la principal fuente de nueva electricidad para data centers en los próximos 5 años. No los renovables, no lo nuclear, gas. Lo que está pasando en realidad es una carrera. Una carrera entre la velocidad de crecimiento de la IA y la velocidad a la que podemos construir infraestructura energética limpia. Y hay un segundo ángulo que casi nadie menciona. Quien controla la energía, controla la IA. Francia genera el 67% de su electricidad con energía nuclear, el porcentaje más alto del mundo. Y el presidente Macron lo usó como argumento explícito de competitividad en el AI Action Summit de París, en febrero de 2025. Su frase exacta: en Estados Unidos dicen drill, baby, drill. Aquí no hay que perforar nada, es plug, baby, plug. Y luego está China, que no está esperando a ver si los SMR son viables, que está construyendo reactores nucleares más rápido que cualquier otro país del mundo. Actualmente tiene alrededor de 30 reactores en construcción simultánea, cerca de la mitad de todos los que se construyen en el planeta. Y su objetivo es alcanzar 200 gigawatts de capacidad nuclear para 2035. La carrera nuclear de los años 50 y 60 no terminó, solo cambió de nombre. ¿Qué pasa con LATAM? Y aquí está lo que esto significa para América Latina. En 2024, la región representó apenas el 5,3% del mercado global de data centers. Brasil lidera con cerca del 40% de esa inversión regional, seguido de México y Chile. En materia nuclear, la región tiene historia pero no impulso. Brasil opera 2 reactores, Angra 1 y Angra 2, que generan cerca del 3% de su electricidad. Y tiene un tercero en construcción, Angra 3, que lleva décadas pausado y reanudado. Argentina opera 3 reactores y tiene algo aún más interesante: el CAREM, el primer reactor modular diseñado enteramente en América Latina, desarrollado por ingenieros argentinos. Pero la construcción fue suspendida en 2024 por recortes presupuestarios. Mientras tanto, Microsoft anunció $2.700 millones de inversión en data centers en Brasil. Amazon, $5.000 millones en México. Google ya tiene data centers en Chile y Uruguay. El capital está llegando. La pregunta es si LATAM va a ser solo el lugar donde se instala la infraestructura de otros, o si va a construir la suya propia. La respuesta depende en parte de algo que todavía no está resuelto en ningún país de la región: cómo garantizar energía continua, limpia y suficiente para la era de la IA. La próxima vez que uses ChatGPT, Gemini o cualquier modelo de IA, ya sabes lo que hay detrás de esa respuesta. No solo código, no solo matemáticas. Hay electricidad, mucha electricidad. Y cada vez más va a venir de fisión nuclear. Microsoft reabrió 3 Mile Island. Google está construyendo reactores modulares. Amazon compró una planta entera. China tiene 30 reactores en construcción. Y Argentina diseñó su propio SMR, aunque esté esperando los recursos para terminarlo. La inteligencia artificial no solo tiene hambre de datos, tiene hambre de watts. Y eso cambia todo lo que creías saber. Si este video te hizo ver algo diferente, ya sabes qué hacer.